Bueno, el objetivo fue hacer una estimación económica sobre los potenciales costos derivados de la exposición a plomo en niños mexicanos, niños menores de 5 años. Hay mucha literatura que ya sabemos ahora que la exposición a plomo, sobre todo cuando ocurre en etapas tempranas de la vida, deriva en muchos problemas de salud y dentro de estos problemas está la pérdida del potencial de la inteligencia o la cognición de estos niños. Entonces lo que hicimos nosotros fue estimar un poco la pérdida de cognición y ligar esta pérdida de cognición a una pérdida económica, ¿no? Que viene ligada a su vez a la pérdida de la capacidad de estos niños para, a lo largo de su vida, generar ingresos, salarios, lo que nosotros llamamos indicadores del mercado de trabajo, ¿no? Nosotros estimamos que en promedio, porque estos son datos agregados a nivel nacional, los niños mexicanos, debido a la exposición a plomo, estarían perdiendo alrededor de 4 puntos en promedio de coeficiente intelectual, ¿no? Esto puede parecer poco, pero en realidad es mucho, ¿no? Si tú analizas la curva que tú esperarías para una población sana, pues estaría recorrida a la izquierda, es decir, la pérdida de cognición haría que los niños en México tuvieran 4 puntos menos en promedio de lo que tú esperarías que pudieran tener, ¿no? En términos de puntos de coeficiente intelectual. Entonces eso fue lo primero que estimamos, ¿no? Y después el otro resultado tiene que ver con los costos. Y a nivel nacional nosotros estimamos una pérdida por productividad, por pérdida de cognición, de alrededor de 33 mil millones de dólares, que es para el año 2019, lo expresamos en términos del Producto Interno Bruto de 2019, sería equivalente a más de 2.7% del Producto Interno Bruto de México en ese año, ¿no? En 2019. Por una parte, estamos documentando que un niño o una niña con intoxicación por plomo está perdiendo más de 6 puntos de coeficiente intelectual. ¿Qué implica que un niño o niña con intoxicación pierda esto? No está siendo lo inteligente que hubiera sido. Eso implica que va a tener un desempeño económico en su vida menor al que hubiera tenido si no hubiera plomo. Pero no solo eso, hay una perspectiva de lo individual, desde el niño o la niña que va a crecer, pero también es un llamado al gobierno para decir, si todos los niños y las niñas de este 1.4 millones que tenemos de 1 a 4 años de edad, pero 3.3 millones menores de 15 años, van a perder, van a dejar de producir. Entonces, hay un impacto en la economía de México. Cuando vemos estas pérdidas expresadas por el Producto Interno Bruto de cada estado, sí hay estados donde en términos absolutos las pérdidas son muy grandes, ¿no? Porque son estados más grandes, porque hay más exposición, pero algo que notamos es que algunos estados, como el estado de Chiapas, eh, en términos porcentuales, es el que tiene una pérdida más grande. Es decir, en términos de su Producto Interno Bruto, es el que más está perdiendo. Entonces, aunque el monto no es tan grande, en términos relativos está perdiendo, es el estado que más está perdiendo. Y lo mismo pasa con estados como Oaxaca, por ejemplo, estados como Guerrero. En términos sociales o en términos, digamos, para el país, esto implica que estas pérdidas pues están acentuando las brechas que hay ya de por sí económicas entre estados, entre niños que viven en diferentes estados, ¿no? Entonces también tiene implicaciones de desigualdad, ¿no? Y seguramente tiene implicaciones para perpetuar estas desigualdades y ciclos de pobreza, ¿no? ¿Qué pasa cuando el plomo entra a un niño o una niña que tiene desnutrición? No solo lo absorbe, pero además le va a hacer más daño. Entonces, es verdaderamente, yo digo, un tema de justicia ambiental, porque al niño o niña que ya viene con unas vulnerabilidades sociales de su condición, el barro vidriado está más arraigado en poblaciones rurales, indígenas, de menores ingresos, con mayores problemas de nutrición, y entonces les va a hacer más daño, inhibiendo el desarrollo de los recursos que le permitiría salir de la
Bueno, más que los costos, yo creo que hace falta saber un poco más sobre qué implica que un niño que pierde 1, 2, 3 puntos de coeficiente intelectual en México, en nuestro contexto, qué implica exactamente, ¿no? En términos de su potencial para acabar la escuela, para ir a la universidad, para insertarse en el mercado de trabajo. Nosotros usamos datos que ya están publicados para otros países. Podrías esperar que se va a comportar muy similar porque es un mecanismo biológico al final, pero creo que podríamos refinar un poco más esas estimaciones, por ejemplo. Otra cosa que se podría hacer es estimar costos que no solo derivan de la parte cognitiva, de la pérdida de cognición, porque el plomo también tiene otras afectaciones. El plomo también tiene efectos cardiovasculares, el plomo también tiene efectos, incluso se está encontrando que en obesidad, en el desarrollo de diabetes, en cáncer. Entonces, todos esos costos se podrían calcular también, ¿no? Además, estamos hablando de un metal que es plomo, ¿no? Estamos expuestos a una cantidad ingente de metales, de contaminantes, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía hay mucho trabajo por hacer. Lo primero te diría atenderla. ¿Y qué quiere decir atenderla? Quiere decir fomentar, capacitar, FONAR lo ha hecho, capacitar a los alfareros, pero darle mucho más recursos para que los y las alfareras puedan transitar a la producción de una alfarería segura. Nosotros queremos mantener y promovemos lo que significa el barro vidriado en nuestra cultura. Es parte de nuestra cocina mexicana, pero lo que estamos buscando es promover que sea de manera segura con barnices libres de plomo, que sí existen. Entonces, esa es, digamos, la más obvia. Pero por otro lado, creo que tenemos que trabajar en hacer conciencia social. O sea, que las personas sepan que el barro tiene plomo, porque una gran cantidad de la población no lo sabe, y que, por ejemplo, si soy una mujer embarazada y no sé si esta pieza es libre de plomo o no, mejor no la consumo, porque una mujer embarazada es la población más vulnerable por lo que implica para la descendencia. Por otro lado, sin duda, implementar un sistema de vigilancia epidemiológica orientado a los países, a los estados de mayor prevalencia, que identifique a las niñas y a los niños y les dé la atención. O sea, la atención es estimulación temprana, consejería para una mejor dieta, explicarles cómo eliminar la exposición. No son cosas costosas. En Bangladesh, es muy característica la cúrcuma, que es una especie que lleva mucho su alimento. La cúrcuma es una especie amarilla, no sé si la ubicas, pues se le acostumbraba poner plomo para hacerla más brillante, más amarilla, más bonita. Y lo que acabó sucediendo es que tuvieron unos niveles de intoxicación por plomo en la población muy elevados y tomaron el problema muy en serio, lo enfrentaron transmitiendo programas de difusión de lo que estaba implicando en la salud de la población y le entraron seriamente, contundentemente por muchas áreas, un esfuerzo multisectorial y bajaron los niveles de plomo en salud del país. Eso está documentado, sucedió hace como año y medio en un país como Bangladesh. Me refiero de condiciones socioeconómicas similares a las nuestras. Si Bangladesh pudo, nosotros podemos, porque somos similares.